Muy buenas noches. Hoy es el 3 de enero del año 2022. Y Salmo 100, versículo 4 nos dice, entremos por sus puertas con canciones de alabanza y gratitud. Démosle gracias y bendigamos su nombre. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Son las 7 en punto aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo y vamos a empezar con otra edición de una nueva semana con el Señor. Un corazón
hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Shalom, 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 eres mi paz. Shalom, 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 tú eres mi Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Padre nuestro, te agradecemos por un nuevo año. Gracias que nos hayas llevado a donde estamos esta noche, esta tarde. Gracias por las bendiciones. Gracias que nos hayas protegido. Y gracias por una nueva día, una nueva semana. Que esta transmisión sea bendecida y que tu palabra llegue a los corazones. Que esta noche, esta tarde, en el Caribe y Latinoamérica, que se hayan abierto para recibir de ti, que son sedientes por recibir tu palabra. Que tu palabra llegue a esos corazones. Y te quiero dar las gracias por las almas que esta noche, esta tarde, van a ser salvadas. Gracias por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.
Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Hermano, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Con solo tocar el borde de tu manto. Bendición para Mamalí, y a ella la vamos a dedicar la próxima canción.
corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Con palabras de amor, dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Se derramó sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti
se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Y bendiciones y saludos para Connie y Marilyn Shakutu en La Haya. También bendición y un saludo para Orlando Ubilla y Lenny. Para ustedes tengo la próxima canción.
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí.
ya casi son las 7:30 de la noche aquí en el estudio de Comienza un Día Nuevo en Utrecht. Tomamos unos minutos para orar. Y esta noche quiero orar por unas personas, y son las siguientes personas. Quiero orar para mi suegra Ivy Richards, para mi suegro Papa Winkler por un pronto recuperación. También quiero orar por Armando Rincón y Jesse Perota para que se recuperen pronto. Y clamo la sangre poderosa de Cristo sobre sus vidas, para protección de Armando. Y Señor, llevo también a la señora López ante tu trono de victoria. Te pido fuerzas renovadas para su familia. Haz de la señora López y su familia testigos grandes de tu gloria y de tu poder. Padre bondadoso, te pido también la misericordia para Charlon Soleyana, para sanación completa, para la señora Frisia, para Zeldifar y su madre, para el niño quien hoy fue hospitalizada por motivo de su enfermedad. No sé su nombre, pero tú sí lo sabes, y reprendo en el nombre de Cristo cada enfermedad y lo pongo bajo la autoridad de la sangre de Cristo. Amén y amén. Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo, sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. Sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. No entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba, y aún así me abrazaste, tú me salvaste. Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo, sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. Sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por. Yo decidí tomar la cruz y abrazarla fuerte. Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si
puedo sentirte aunque no pueda verte. Vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí, por eso yo sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí, por eso yo Sin ti, nada soy. Te amo, Jesús. De la A a la Z.
la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Canción. Y tengo bendiciones y también saludos para Isaac y María Eugenia, también para Irvin y Ruli y sus hijos, para Patricia Iglesias y para tía Viola y Johnny y Irene. Y la próxima canción la vamos a dedicar también con muchos deseos de un buen año y bendiciones para Mariela, para Farouk, Rebeca y Aaron. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Cántalo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión.
decirle, Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Te amamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento. Delante de ti vengo a invocarte. Inclina tu oído. Escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra. Oh, Señor. Sana nuestra tierra. Sí, por favor. Sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo. Y Kilian estaba de cumpleaños. Kilian, muchas felicidades. Que Dios te bendiga. Bendiciones también para mi suegra Ivy Reches, Papa Winkler, Charesca, Marcelo. También para Juni, Fernando y su casa. Y la familia Reches completa en Bonaire. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo.
reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, todo el mundo con la mano en alto así, sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Dovad. Buenas noches, mi gente. Es un placer estar aquí una vez más con ustedes en este año. Un año nuevo. Un año que vamos a comenzar de nuevo. Un año con muchas intenciones para poner para adelante. Un año con el Señor en nuestra vida. Y estoy contento que pueda estar aquí para hablar y con ustedes sobre la palabra del Señor y ayudar a cada uno de nosotros con la palabra del Señor. Un año más ha llegado a su fin y un año más ha comenzado, el año 2022. Un año que ha dejado una huella imborrable en nuestras vidas, el año 2021. Cuando pensamos en el año que ha pasado, nosotros como creyentes podemos ver muchas cosas por las que podemos agradecer al Señor. Aunque todavía hay muchas áreas de las cuales, como Pablo dijo, debemos decir, no es que ya lo haya obtenido o que ya sea perfecto. Vamos a leerlo ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Y dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12, no quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar. Aquí dice, para poder alcanzar aquello para que Cristo Jesús me salvó a mí. Si hemos persistido en la fe del Evangelio, entonces entramos en el nuevo año como una persona nueva.
Y eso es lo que hablo muchas veces, que cuando aceptamos al Señor, nuestra vida cambia, nuestras situaciones cambian, tomamos otras decisiones, porque hemos experimentado la promesa de Dios de ser transformados a través de la renovación a nuestras mentes. Ahí podemos leer de eso en Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Aunque nuestro hombre exterior se desarma, sin embargo el hombre interior de nuestros corazones, en nuestro cuerpo, se renueva de día a día. Y ese es el trabajo del Señor, que comienza a cambiarnos en el interior de nosotros y nos renueva día a día, mi gente. Por tanto, no hay razón para desanimarse, sino que avanzamos con la valentía por el camino de la vida, y nuestra confianza está en Dios, que obra en nosotros tanto para obrar como para su bienestar. Amén. Hoy hablamos, mi gente, de la diversión en el año 2022. El placer de la fe. Tenemos que tener un placer, tenemos que tener una diversión cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la creencia. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, que no se interpone en el camino de los pecadores, que no se sienta en la silla de los burladores, sino que se deleita en la ley del Señor y medita su ley día y noche. Sí, mi gente, de eso se trata este año. Vamos a completamente, amén, este año a poner atención en las palabras del Señor, porque será como un árbol plantado junto al corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, del cual no cae la hoja. Todo lo que haga estará bien. Y este es un año que vamos a hacer muchas cosas, porque todo lo que vamos a hacer estará bien, porque todo lo que vamos a hacer es lo que el Señor nos está diciendo ahí dentro en nuestro corazón. Amén. Mateo capítulo 3 versículo 17 dice: y una voz de los cielos dijo: este es mi Hijo amado, y en él me complazco. Dios creó el placer y la alegría, mi gente, y debido que nos ama así de tanto, también ha creado un marco dentro del cual podemos ocuparnos de nuestros asuntos. Si respetamos las promesas de Dios, entonces sentiremos cada vez más como un pez en el agua, plenamente vivo y feliz en su reino natural, viviendo su voluntad. Amén. Porque ahí hay gozo y placer extraordinariamente. Amén. Cuando Dios habla con nosotros, es porque Él quiere dirigir nuestra vida, y para que así podamos disfrutar realmente de nuestras vidas. Amén. Encontrar el gozo y el placer de la ley del Señor, es decir, en su palabra. Vamos a leer, mi gente, ahí que tiene su Biblia este año 2022, y ahí en Colosenses capítulo 1 versículo 15 a 19, ahí dice: Cristo es la imagen misma del Dios invisible, y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes de todas las cosas y por su poder todas sostiene. Él es la cabeza de ese cuerpo suyo, que es la iglesia. El que es el principio, fue el primero en resucitar, para ser en todo siempre el primero. El primero, mi gente. Cada decisión que tomamos tiene que ser el primero de la palabra de Dios, porque Dios quiso que en el Hijo habitara toda su plenitud. Ahí en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 19. Vamos a necesitar rescate, mi gente. Necesitamos entregar completamente nuestra vida a Jesucristo. Jesús vino a esta tierra desde el cielo para salvar cada uno de nosotros de estas situaciones, de todo lo que tú y yo podemos ver que estamos pasando aquí. Amén. Dejó su hogar celestial atrás para que usted, para que yo podría estar en casa a su salvo y con Él, en casa a salvo y con Él, mi gente. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y por eso estoy hablando esta noche del placer de la fe. Tenemos que servir al Señor con un placer, no con un miedo, no, con un placer. Que podemos hacer todo lo que hacemos con un placer, porque sabemos que cada decisión que tomamos es con el Señor. Y así es lo mismo que voy a usar aquí una ilustración que cada uno podemos reconocer en nuestra vida. Cada una persona que tiene un perro o un perrito. Y aquí voy a usar esta ilustración. Su cabeza mojada delata que no se deslizó con cuidado en el agua, sino que dio un gran salto con entusiasmo y pasión en el agua. Sus ojos están enfocados en un objeto hacia que se dirige. Él vigila de cerca esto y se dirige directamente hacia él. La más obvia es que va a buscar algo, traer de vuelta un objeto arrojado por su maestro. Un juego que puede jugar sincera con su jefe. Y aquí estamos hablando del momento que el perro va a buscar a ese objeto para traerlo de vuelta a su maestro. Y cada uno de nosotros podemos notar o podemos ver cuando estamos caminando que los perros se meten en el agua concentrado al objeto con un placer para regresarlo al maestro. Concentrado, dirigido. Y eso es también en nuestras vidas, que tenemos que ser concentrados, directamente concentrados hacia la palabra del Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: sé bien que para los perdidos el mensaje de la cruz es una locura, pero para los salvos este es, para nosotros es poder de Dios. Y así debemos disfrutarlo, porque su fe no debe basarse en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ahí podemos leerlo en 1 Corintios 2 versículo 5. Amén. La fe, mi gente, es un proceso de crecimiento. Comienza con una pieza del rompecabezas, después de cual se agregan cada uno poco a poco. Es muy difícil creer en Dios y sus promesas a veces.
El entendimiento es la recompensa de la fe. Por tanto, no trates de comprender para creer, sino de creer para comprender, mi gente. Vamos a leerlo ahí en Hebreos 11, capítulo 6. Ahí dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que crea acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Aquí estamos hablando de buscar al Señor, ir en oración. Un año nuevo que podemos hacer más oraciones para pedir al Señor. Soluciones para esto es viviendo en dependencia de la gracia de Dios, mi gente. Hebreos 13 en la tradición dice: con la ayuda de Jesús siempre continuaremos orando en Dios, y nuestro sacrificio a Dios es que estamos abiertamente ante Jesús. Versículo 16 dice: sea bueno con los demás y comparta su riqueza con ellos, porque esos son sacrificios que Dios valora. Y esa es una nueva vida que tenemos en Dios, cada uno de nosotros, tú y yo. Este es un nuevo año 2022 en el que nos vamos a enfocar en la nueva vida con el Señor, con Dios, porque eso nos permite experimentar las bendiciones en su nombre, mi gente. Vamos a vivir un año, vamos a poner intenciones buenos este año. Ahí en 1 Juan 3, capítulo 3, versículo 21-22 dice: pero, amados míos, si nuestros corazones nos acusan, podemos estar confiados ante Dios, y cualquier cosa que le pedimos, la recibiremos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y esta es muy importante, mi gente. Termino con este mensaje en 1 Juan capítulo 3 versículo 21-22. Y cualquier cosa que le pedimos, la recibimos. Cualquier cosa, mi gente. ¿Por qué? Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y eso es la importancia de las palabras, la importancia de la fe, el placer de la fe para ser obedecidos al mandamiento del Señor. Y por eso estamos aquí esta noche, para poder hablar de los mandamientos, para así que podemos ser obedientes al Señor. Y les puedo decir, mi gente, no es nada fácil. Cuando yo entregué mi vida, yo tenía muchos problemas, muchos pensamientos para tomar decisiones, para poner algunas cosas en mi vida atrás, para dejarlos, para tomar distancia de ellos. Tenía muchos problemas, muchos pensamientos, noches que no podía dormir. Pero te voy a decir algo. Cada vez que tomaba el tiempo para ir para la iglesia, para recibir su palabra, mi corazón estaba contenta. Cada vez que yo estaba en casa otra vez, no estaba contenta, porque yo sabía que ahí hay tentaciones, cosas que tenía que dejar de hacer, decisiones que tenía que tomar. Pero esa fue la fuerza y la cosa que me ayudó para dejar muchas cosas atrás que yo mismo personalmente tenía en mis manos. Cosas que no eran de Dios, cosas que eran más de mí que de Dios, cosas que yo tenía placer en hacer. Pero te puedo decir, mi gente, ahí ese momento cuando entregué mi vida,
y comenzar a vivir la vida que Él quiere que vivimos, que es lo que dice ahí en 1 Juan 3:22. Y a cualquier cosa que le pedimos, la recibiremos, porque obedecemos sus mandamientos. Eso fue el momento que mi vida comenzó a cambiar. Y estoy contento de los pasos que tomé en la vida. No me arrepiento por nada, porque no quiero ver más atrás. Quiero ver para adelante. En este nuevo año, nuevas cosas, nuevas intenciones para crecer, para servir al Señor. Muchas gracias, mi gente, que podemos seguir sirviendo al Señor, cada uno de nosotros. Nadie es perfecto, nadie. Pero por el poder del Señor que recibimos, con la gracia del Señor que recibimos, sabemos que las cosas que vamos a hacer tienen que ser cosas del Señor. Obedecemos sus mandamientos, mi gente. Y si hacemos eso, eso es lo que a Él le agrada, dice la Biblia. Vamos a tomar buenas decisiones. Vamos a poner nuevas intenciones este año, cada uno de nosotros. Vamos a leer la Biblia más y más. Tomar tiempo para leer la Biblia, tomar tiempo para ir para la iglesia, tomar tiempo para hacer cosas que la gente puede ver que tu vida cambió. Cosas que la gente puede ver para decir que ese hombre, ese muchacho, esa muchacha cambió. Podemos ver en su vida que cambió. Y así la gente van a tener un ejemplo de lo que Dios puede hacer en cada uno de nuestras vidas cuando tomamos decisiones y hacemos lo que Él dice a sus mandamientos. Muchas gracias para sintonizar este programa y para recibir de la palabra del Señor. Y vamos a tener un buen año. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, por sus familias también, hermanos y hermanas. Muchas gracias por su presencia y para escuchar este mensaje del Señor.
Solo con el amor de Dios podemos hacer cosas que humanamente no se puede. Con el poder de tu amor podemos sanar y podemos conseguir la vida. La próxima canción la voy a dedicar muy especialmente a mi gran hermano Cedric Solellana, a su esposa Geralda, a la familia Solellana completa, a René, Melanie, Steve, Nigel y Jaylee. La quiero dedicar también a Omachechi. Bendiciones. Gracias por el apoyo que he recibido el año que está detrás de nosotros, y que Dios les siga bendiciendo. Para ustedes tengo la próxima canción. Dedicamos también a Alejandra, Darroa y Marco. Seguir siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Insensible, tanta necesidad con Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible, tanta necesidad con Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz
yo descenderé de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ha dicho el Señor. Amén, aleluya, Jesucristo. Y tengo uno más y la voy a dedicar con mucho cariño. Y la voy a dedicar a Varenia y Yuri. También la voy a dedicar a Romanda Molina, a Marelis de Asset y la familia Petronella en Rotterdam y Curaçao. Y la voy a dedicar también a Etlin y Sidney La Cruz. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. Y tu amor viene a mí y me ayuda a seguir. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor cuidará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Oye, y esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en la tormenta, sí. El Señor te ayudará. Paz en la tormenta, tu fe te salvará. No pierdas fe, no pierdas fe. El Señor te ayudará. Si recibes a mi Cristo, hoy tu vida cambiará. Paz en la tormenta, seguro que el Señor te ayudará. Paz en la tormenta, tu fe te salvará.
la próxima canción la vamos a dedicar a Gerald Valle y también a Shudeska, Shubenkli, Shudreilis. ¿He olvidado a alguien? Sí, Shudrek. Y también a Janine y Rienzo. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Sí, amén, aleluya. Y la próxima la vamos a dedicar a Iván Félida, Antonio Adriana Herrera. Y la vamos a dedicar también a la familia Johanna, la familia Cecilia, y la familia Martenson en Bonaire, y la familia Marcelia en Curazao. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo con el Señor. Machácalo con el Señor. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo con el Señor. Machácalo con el Señor. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Machácalo con el Señor. Machácalo con el Señor.
diablo. Toma, los hijos de Jehová se respetan. La sangre de Cristo, 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 la sangre de Cristo. Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor, machácalo, machácalo, machácalo con el Señor, machácalo, machácalo, machácalo con el Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y solo faltan 11 minutos antes de finalizar la transmisión de hoy. Y eso quiere decir que hemos llegado al momento de la llamada. Quizás Dios tocó tu corazón esta noche o esta tarde si vives en el Caribe o en Latinoamérica. Y quiero hacer uso de la oportunidad de traerte la oportunidad de buscar a Cristo. En el libro de 1 Reyes, capítulo 17, podemos leer que Dios, Jehová, envió a Elías a un sitio
donde vivía una viuda, solo con su hijo, su único hijo. Elías llegó ahí, el gran profeta, el hombre de Dios, y la viuda hizo lo que Dios quería que la viuda iba a hacer para el profeta. Pero después de obedecer a Dios, a Jehová, se muere el único hijo de la mujer, de la viuda. Podemos leer en Unos Reyes, capítulo 17, versículo 19 a 20. Dámelo, respondió Elías. Elías tomó el cuerpo del niño y lo llevó al aposento alto, a la pieza de huéspedes donde vivía, y puso al niño en la cama. Luego clamó al Señor: Señor mi Dios, ¿por qué le has mandado la muerte al hijo de esta viuda que me está hospedando? Estamos viviendo ahora en el año 2022. Quizás has tenido contratiempos, dificultades, problemas financieros, problemas laborales, problemas con la salud. Y hoy, en enero de 2022, estás desapuntada. Y tú te preguntas a ti mismo, ¿qué hizo Jehová para mí? No puedo ver lo que Jehová ha hecho para mí. Tengo rabia, estoy desapuntado. Estoy desilusionada. Pero en Colosenses, capítulo 4, versículo 2, podemos leer: nunca se cansen de orar. Oren siempre con gratitud. Y en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 a 18, Pablo nos dice: están siempre contentos. Oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. La viuda de Zarefat obedeció a Dios. Ella entregó a su corazón a Dios, a Jehová, y no mucho tiempo después se muere el hijo, su único hijo. Quizás tú también te encuentres en la misma situación. Has entregado a tu corazón a Jehová, pero después de entregar tu corazón a Jehová, tuviste que pasar por prueba tras de pruebas. Pero la Escritura nos dice para siempre, para mantenernos contentos, para ser agradecidos. Y lo que sucede con el hijo de la viuda, Dios hizo un milagro, el hijo revivió. Y esta noche te quiero dar la oportunidad que, aunque enojado puedes estar, aunque cuántas desilusiones puedes tener, aunque cuánto desapunto puedes tener en Jehová, porque no has visto progreso, no has visto sus milagros, te quiero dar la oportunidad para ir a Jehová y decir: Señor, a pesar de todo, te quiero dar mi corazón. Ayúdame. Tengo que saber por qué. Abre mis ojos. Déjame ver. Explíqueme.
Quizás has buscado a Jehová para tu felicidad. Pero esta noche te voy a decir algo que quizás que va a sonar muy extraña, pero Jehová no te va a dar tu felicidad. Porque tú no eres un robot. Jehová te da las posibilidades para que tú mismo, con la fuerza que el Jehová te da, para obtener la felicidad que tú quieres. Pues esta noche podemos estar muy desapuntados, podemos estar desilusionados, podemos estar enojados, pero justamente en esta situación tienes que buscar a Cristo, tienes que pedir a Cristo para que venga en tu vida, para que te renueva, para que así puedes estar en contacto con Jehová, para que Jehová pueda demostrar su gloria. Y si esta noche tú eres la persona que Dios tocó su corazón y quieres entregar tu corazón a Jehová, ore conmigo. Solo tienes que decir: Señor Jesús, vengo ante ti. Estoy arrepentido. Siento dolor en el corazón, porque sé que soy un pecador. Sé que te he fallado. Señor Jesús, te pido que me laves con tu sangre preciosa, que me des una nueva corazón, que me perdones. Y desde este momento, desde este instante, voy a cumplir con tus mandamientos, te voy a seguir y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Y si has orado conmigo, puedes tomar contacto con nosotros. Mi hermano Cedric, mi hermano Gerald, pueden ver su foto en la pantalla. Y mi hermano Antonio. Nosotros queremos darte más información y te queremos guiar en el camino que Dios abrió para ti. No tienes que andar solo por los caminos que Dios abre. Y te quiero decir que esta noche, si has orado conmigo, va a venir un rompimiento en tu vida. Lo inesperado lo puedes esperar, porque Dios va a abrir un nuevo camino, un nuevo sendero en tu vida. Señor, gracias por las almas que has tocado hoy, por las almas que has salvado. Gracias por la inspiración del mensaje de Pastor Gerald. Gracias, Señor, por este mensaje, por las palabras que tú me has dado. En el nombre de Cristo. Amén. Y vamos a finalizar esta noche. Y yo tenía una canción preparada, pero la voy a cambiar, voy a poner otra canción. Porque sé que el mensaje de esta canción es para ti, que está sintonizando este programa. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Cántaselo. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene.
inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Gracias por sintonizarnos el año 2021, gracias por sintonizarnos este nuevo año. Que Dios te bendiga y bendiga tu casa. Y que la paz de Cristo te acompañará en todo el año 2022. Y mañana seguimos, mañana por la mañana a las 11 de la mañana, son las 6 de la mañana en el Latinoamérica, y hermanos Sede de la programación del Papiamento, un día nuevo. Para mí, se te dice hasta la próxima semana. Chao, gracias por escucharnos. Hasta la próxima vez. Chao. Rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento. Por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vean, me diste